Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos. Amén. 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 Estoy invitando a ir a Pastor y a mí. Muy bien, vamos a continuar entonces con el servicio, con el estudio, perdón. Muy bonitas las acciones de gracias, muy bonita la alabanza y la adoración. Todo es muy bonito cuando ofrecemos de corazón al Señor, cuando le entregamos nuestro corazón, no con emociones, sino con un corazón, con fe, ¿verdad? De amor, ¿verdad? Ese es de entrega. El Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón. Nuestros hijos, la hermana habló muy emotivamente acerca de los hijos. Y sí, nuestros hijos no son nuestros, son del Señor. Son del Señor y nosotros tenemos la fe y la confianza que el Señor, Él es el que los guía, los dirige. Nosotros creemos y pensamos que nosotros los estamos educando. Claro que sí, tenemos gran parte en eso, en la educación y en la dirección que les demos a nuestros hijos, ¿verdad? En los caminos del Señor. Eso es muy importante. Pero el Señor es el que los guarda. Amén. Santo Espíritu, el que los encamina, los está con ellos en todo el tiempo, el que los hace recordar las palabras que sus madres, yo me acuerdo de mi esposa que desde muy pequeño mis hijos, mi esposa les cantaba canciones de alabanza, les leía la Biblia. Yo pensaba, están muy chiquitos, ¿cómo van a entender la Biblia? Pero el Señor les hace que esa palabra quede en sus corazoncitos. Amén. Conforme vayan creciendo, esa palabra brota, germina, brota, ¿verdad? Jennifer me estaba diciendo, no sé qué día, que ella estaba diciendo la palabra de Dios y su esposo se quedó sorprendido y dice, yo no sabía que tú sabes tanta palabra, tantos versículos de memoria. ¿Cómo aprendes? O más. Y todo se me quedó. ¿Verdad? Eso es lo bonito, ¿verdad? Que desde pequeños, dice la palabra, lo dice, ¿verdad? Proverbios, que tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños para que cuando crezcan no se aparten de ellos, ¿verdad? Al pueblo judío desde pequeños se les enseñaba, es un mandamiento también del Señor, ¿verdad? Que les enseñase la palabra, todo esto que se les enseñase, ¿verdad? Desde pequeños. Entonces esto es algo que nosotros, nuestra responsabilidad ante el Señor, enseñarles desde pequeños los caminos de Dios, ¿verdad? Y dejar lo demás en las manos de Dios, el Señor, ¿verdad? Muy bien, si no hay ninguna otra petición o necesidad, vamos a abrir nuestras Biblias
estamos abriendo el estudio con el Salmo 136. Y ese salmo prácticamente habla de un solo tema. Ustedes lo leerán, lo leímos la semana pasada, ustedes lo leerán y dirán que esto es repetitivo. Pero esto es un cántico, como explicábamos, un cántico que el pueblo judío llevaba, un cántico de alabanza que el pueblo judío daba al Señor, Jehová de los ejércitos. Y habíamos explicado que este cántico era un coro y los levitas, los sacerdotes, cantaban a otra parte, como hoy se hace con la alabanza. Tiene la alabanza la primera voz y luego el coro tiene, ¿verdad? Viene a entrar, a reforzar, a darle esa belleza, ¿verdad? Lo que yo le digo al cántico, el coro le viene a dar esa belleza, esa segunda voz. Salmo 136 habíamos leído. Vamos, si quieren abrirlo, hermanos, para que los que no estuvieron aquí la semana pasada recordemos un poco de lo que hablamos. Salmo 136, si leemos la palabra en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y le damos gracias al Señor por este privilegio que nos da, la oportunidad de poder leerla, y le pedimos al Espíritu Santo, Maestro, por excelencia, que nos ayude, que nos hable, ministre, que Él sea el que nos enseñe su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Alabar a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Es más, voy a leer la primera y ustedes me hacen la segunda. Alabar al Señor de los señores, al solo que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que tendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes luminarias, el sol para que dominase en el día, la luna y las estrellas para que dominasen en la noche, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel del medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar Bermejo en partes, e hizo pasar a Israel por medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Bermejo. Muy bien, hermanos, vamos a leer ahora Efesios, que le habíamos dicho que también leímos ese versículo. Efesios 2. Se dice que el libro de Efesios y el libro de Colosenses son libros gemelos. Y ustedes lo leen, por supuesto, lo escribió el mismo autor. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Y Pablo escrito, claro que sí. Muy bien, Efesios 2, versículo 1 en adelante. Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien,
este salmo, como habíamos dicho, es de un salmo de alabanza, haciendo recordar al pueblo, ¿verdad?, que es necesario darle gracias a Dios y recordar continuamente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que es necesario recordar, y al recordar nosotros somos agradecemos por lo que es Dios, ¿no? Entonces preguntábamos también la vez pasada por qué tenemos que alabar a Dios, por qué tenemos que venir a la iglesia, por qué tenemos que adorarlo, por qué tenemos que, tantas preguntas que tal vez nuestros hijos, nuestros cónyuges o quién sé yo, la gente que no conoce al Señor nos hace. Entonces es que tenemos que saber cómo explicarles, ¿verdad? Amén. Tenemos que saber darles razón, como dice Pedro, habíamos dicho, ¿verdad? Pedro que nos insta, que nosotros tenemos que estar apercibidos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar preparados. ¿Preparados para qué? ¿Con qué? ¿En qué? Para dar qué? Razón de la esperanza que hay en vosotros. Si alguien nos dice, ¿por qué tienes que alabar a Dios? ¿Por qué tienes que levantar las manos, brazos? ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué tienes que darle gracias a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por su misericordia y gracia. Por su misericordia. Nosotros estamos aquí por su misericordia. Nos levantamos, como dice el hermano, día de hoy, abrimos nuestros ojos por su misericordia. Yo estoy aquí por su misericordia. Tenemos lo que tenemos por su misericordia y hay tanto que darle gracias a Dios por su misericordia, ¿verdad? Amén. Entonces es tanto que nosotros tenemos que reconocer y saber la razón. Lo que el mundo no sabe, o lo que el hombre no sabe, lo inventa, por decirlo así, ¿no? Lo inventa, ¿no? Saca otras conclusiones, saca otras deducciones, ¿no? Dice otras explicaciones a lo que no entiende. Y si nosotros no entendemos la palabra, también le vamos a dar nuestra propia. Si no entendemos a Dios, si no conocemos a Dios, le vamos a dar nuestra propia interpretación. Y eso es caer en la confusión. No. Dios es lo que el enemigo quiere. El diablo quiere eso. El diablo quiere que completamente te separes o te apartes del real conocimiento de la palabra de Dios, de lo que es, quién es Dios, de por qué tienes que estar adorando a Dios, por qué tienes que servir a Dios, por qué tenemos que hacerlo. Entonces el diablo sutilmente lo hace a través de la mentira, mezclando la verdad. Hablamos un poco de eso el miércoles, pero nosotros al conocer la verdad, la palabra nos dice que nos hará libres. ¿No dice eso? La verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De la mentira, libre del pecado, libre de caer en la confusión, libre de andar inventando cosas que no sabemos, que no conocemos. Por eso es necesario conocer por qué tenemos que servir a Dios, por qué tenemos que alabarlo y adorarlo. ¿Cuál es nuestro propósito? Vamos a la iglesia, vamos a hacer... ¿Para qué otra vez? ¿Por qué cada domingo? ¿Por qué tenemos que...? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues hay que saber por qué. Amén. Dice la palabra también, dice que lo loco de Dios es más sabio que los hombres y lo flaco de Dios es más fuerte para los hombres, ¿verdad? Lo que no entienden es la palabra de Dios. Repito, y no entienden mucho de lo que es la palabra de Dios y por eso es locura. Locura para el hombre. Es locura que el pueblo de Dios esté alabando, adorando a Dios, en su presencia, dándole gracias. Eso es locura que nosotros vengamos al servicio, que no es locura que nosotros estemos orando. En fin, no saben que todo esto es porque Dios es bueno. Cantamos ese canto, Dios es bueno. Dios es bueno y es su naturaleza la bondad, es su naturaleza, en sus seres, y por su bondad y porque en su naturaleza es bueno, su misericordia, por lo tanto, dice la palabra, ¿verdad? ¿Nosotros merecemos estar aquí?
Muchas veces decimos y nos quejamos, no es justo lo que me pasa a mí en la vida. No es justo. No es justo lo que me está pasando a mí ahorita. No es justo que Dios, ¿por qué no me das lo justo? ¿Por qué no me das? Si Dios nos diera lo justo, ¿dónde estaríamos nosotros? Porque dice Pablo en Romanos, ¿qué? No hay justo ni a uno. No hay justo ni en uno, porque todos nos hemos apartado, ¿verdad? Todos nos hemos apartado. ¿Qué es misericordia? Dimos la definición, hablamos de la definición. ¿Qué es misericordia? Eso. Breve, conciso y concreto. Porque lo que merecemos es el... Sí, hermano. Bueno, la palabra de Dios es espiritual. Nosotros, y si no estamos unidos con el Espíritu, no vamos a entender. Esa es la palabra de Dios y nos está tratando de hablar. Podemos venir hoy domingo, venir a las iglesias, venir y oír la palabra, pero no sabemos cómo aplicarla, porque se está hablando de que misericordia es para siempre. Yo no voy a sentir misericordia, yo no voy a saber por qué para siempre. Yo necesito estar en el Espíritu para saber esa misericordia, para saber cómo es esa misericordia. Si estoy en la carne, pues yo puedo oír decir una y mil veces, que para siempre es su misericordia. No, sí, es para siempre. Pero yo no la he sentido, porque estoy todavía en la carne. Yo necesito estar en el Espíritu para saber. Yo necesito saber y recibir esa misericordia. Al que más le es dado, ¿verdad? También el Señor nos dice que es el que más agradece, ¿verdad? También nos hizo... Al que más se le ha perdonado. Al que más se le ha perdonado, perdón. Entonces nosotros reconocemos, como dije hace un momento, tenemos que recordar de dónde venimos. Todos venimos de... Sí, hermano. Esas personas que estaban con Cristo, que invitó Mateo cuando fue llamado, prostitutas y todo, estaban con Cristo en la mesa. Y ellos entendieron claramente que no vino a llamar a los Justos. justos, a los pecadores, pero ellos entendieron, los judíos que estaban en las iglesias no lo entendieron, pero ellos sí sintieron la misericordia de que un rabí se sentara con ellos y los escuchara. La misericordia no es un término nuevo del Nuevo Testamento, como muchos piensan, que habíamos dicho que el Dios de misericordia es el Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento es otro Dios, un Dios de ira, un Dios iracundo, un Dios que estaba sentado juzgando y nada más castigando, disciplinando. Esa es la idea que habíamos explicado que se tiene del Dios del Antiguo Testamento comparando, que comparan al Dios, que no se debe de comparar, ¿verdad?, al del Nuevo Testamento. Pero dijimos, como hemos dicho, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y no es que haya sido diferente, ¿verdad? Dijimos que en el Antiguo Testamento se encuentra más misericordia. Encontramos que Dios hizo más misericordia, 4 veces más que en el Nuevo Testamento. Así es de que no podemos decir que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, de iracundo, de disciplina, de juicio, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, el término misericordia lo tenía muy en cuenta el pueblo judío. Ellos sabían lo que era la misericordia, y lo encontramos en varios versículos del Antiguo Testamento, ¿no? Lo que dice el Señor acerca de la misericordia, lo que pide del pueblo, ¿verdad?, de misericordia. Sí, hermano. Una pregunta sobre esto. Cuando está hablando de misericordia, no sé el texto precisamente dónde se encuentra, más o menos lo sabe, pero está hablando de esa misma misericordia que dice que Dios no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Uh-huh. Sí. Sí, ese es lo mismo. Desde el Antiguo Testamento vemos ese término de la misericordia, porque sabemos que Dios es Dios soberano. Y sabemos cuál es el término de soberanía. Dios es soberano, Dios hace lo que Él quiere,
cuando Él quiere, como Él quiere, donde quiere y a la hora que Él quiere y como quiere. Entonces, soberanía es, desde el Antiguo Testamento vemos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el faraón no los quiso dejar salir, sabemos la historia, ustedes ya la han visto, la película, porque no sé si han leído el libro. Estoy seguro que sí han visto la película. Entonces, 5 veces, hermanos, 5 veces se le dio la oportunidad al faraón, Dios. Eso se llama. Y después le dijo a Moisés, ¿verdad? Yo tendré misericordia de quien tendré misericordia, ¿verdad? Entonces, como diciendo, al que yo quiera darle misericordia, se la daré. Y al que no, pues no quiere dar, no quiere. Con el faraón tuvo misericordia, sí. Pues yo creo que es por lo mismo que dijo el hermano que Dios le habló hoy con ese versículo, porque Dios sabe el corazón de cada quien. Sabe quién es, aunque le dé misericordia, no lo va a tomar en cuenta y no va a agradecer la misericordia del Señor. La misericordia viene de 2 palabras, es miser, que es de miseria. Alguien que está en miseria y alguien inclina su corazón. Miser de miseria, cor de corazón. Entonces, Dios recibe a ese que está en miseria, que no necesita recibirlo porque Él es Dios, pero Él conoce el corazón de esa persona. Por eso de uno tiene misericordia, porque muchos dicen, ay, Dios es injusto porque a Esaú y a Jacob amó, porque Él sabía el corazón de Esaú cómo iba a ser, y Él sabía, porque Él no da libre albedrío, y Él sabía cómo iba a ser el corazón de Jacob. Es Dios omnisciente. Y sí, Dios es Dios de oportunidades también. Dios nos da oportunidades una y otra, sí, hermano. Proverbios capítulo 8, versículo 17 dice, yo amo a los que me aman y a ellos los que temprano me buscan. También cuando dice que Él puso en su corazón destruir la tierra, dice que mover a Dios con gracia. Y cuando Abraham lo miró a él, iba a destruir la ciudad de Sodoma, dijo que si hallaba 10, pero si iba a destruir, dijo que hallaba 10, no los destruía. Eso no es nada. Sí. Porque Él es soberano, pero también su corazón se inclina a los que le buscan. Sí. Lo que no quiero que me malinterpreten este versículo que acabo de leer del Antiguo Testamento cuando le habló a Moisés de que Él es misericordioso con quien Él quiere ser misericordioso. No estamos hablando de predestinación. No es predestinación eso. Predestinación, los calvinistas creen en la predestinación, que ellos dicen que Dios ya tiene todo preparado, calculado, quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos, y con quién va a tener misericordia y con quién no va a tener misericordia. No, eso no obra aquí. No es un versículo de predestinación, sino, como están ustedes explicándolo también, el Señor que conoce, ¿verdad? Y también que da oportunidades al hombre, porque tenemos el libre albedrío para nosotros escoger qué hacer, a quién escoger. Entonces, Él da la oportunidad una y otra vez para ver que nosotros o corrijamos nuestros caminos, nos arrepintamos, ¿verdad? Y busquemos de su rostro o sigamos nuestros propios caminos. No es un Dios que a la primera de cuenta nos manda un rayo y nos fulmina. Misericordia. Es la oportunidad, es la compasión que tiene, porque Él conoce que el corazón del hombre es perverso, más que todas las cosas, y engañoso, dice Jeremías. ¿Y quién lo conoce? Él solamente. Jehová, sí se palabra, sí. Sí, Cristo mismo miró las multitudes y dice que estaban sin pastor. Sí. Él hubo compasión.
personas. ¿Por qué dice sin pastor? ¿Qué necesitaba alguien que les estuviera predicando? Que los fariseos sacaban beneficios de ellos en lugar de darles la leche espiritual que necesitaban. Muy bien, porque estaban en manos de lobos. Lobos, era un pueblo que estaba rodeado de lobos, fariseo. Entonces el Señor tuvo compasión, necesitaban un pastor que los guardara de los lobos que los estaban merodeando. En ese caso, muy bien, muy bien. Que eran los religiosos en ese tiempo, pueblo engañado, ¿verdad? Por eso el Señor habla de ese versículo: venid a mí todos los que estáis, ¿qué? ¿Verdad? Que yo os daré descansar. Tantas cargas, tanta tribulación, tantas cosas que le ponía el pueblo, los religiosos. Hermano, cuando Samuel unge a David, en 1 Samuel 16, que le dice, Jehová responde y le dice a Samuel, no mires el parecer que hay en él. Estaba trayendo todos los hijos, se los estaba peinando. Mira, pero es que está bonito, mira, está grandote, mira que está portacho, láser, no, ese no es. Y le presentó todos, ¿no? Y el último le presentó a David, dijo, allá lejos hay alguien que yo sé el corazón de él. Y ese era David. O sea que él no mira el parecer. Y eso es naturaleza del hombre ya. Buscamos en lo físico, se ve en el físico, no el corazón, que el Señor quiere que veamos el corazón, por supuesto, ¿verdad? Ellos no ven y si traemos lo fashion, lo más nuevo, no nos ve si estamos feos, si estamos, Él nos ve hermosos. El corazón de él. El corazón es lo que a Él le importa. No si anda uno arreglado o no arreglado, el corazón es lo que a Él le importa, que tengamos un corazón para Él. Y que tengamos ese amor también. Amén. Por eso el Señor Jesucristo quiere corazones transformados, no cuerpos exteriores, no sepulcros blanqueados, como le dijo a los fariseos, ¿verdad? Corazones, ¿de dónde emana lo más feo y nefasto? Dice el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Los malos pensamientos, los asesinos, todas esas cosas feas que salen del corazón, ¿verdad? Por eso quiere un corazón transformado. Y en eso es lo que nosotros como creyentes, hijos de Dios, siervos del Altísimo, tenemos que seguir y buscar la transformación de nuestras vidas, de nuestros corazones. Claro que nosotros no la vamos a hacer, porque siempre que la querramos hacer, la vamos a hacer en la carne. Dejar que el Señor obre. Hermano, y no está hablando de este corazón que pompea sangre que está en la caja torácica. No. Está hablando de la voluntad, de las intenciones, de las emociones que gracias se las vamos a dar a Él. No está hablando del corazón local. Claro. ¿Verdad? Está llena de simbolismos la palabra de Dios y hay que entenderlos. El corazón no es, como dice el hermano, el que late y late como chocolate. No, es el chocolate no. Tampoco es la carne. Cuando ella habla de la carne no está hablando de esta carne. ¿De qué carne está hablando? El alma. El alma. ¿Y qué comprende el alma? Las emociones, los pensamientos. Eso. Los ojos, todos los deseos, la constitución de la carne, los 5 sentidos. Los 5 sentidos. Querer lo que el alma quiere, la voluntad de nosotros. Dice que los 5 sentidos están en la carne, están los que nos hace que seamos. Amén. Amén. Es la misericordia de Dios que es el salvavidas, que rescata al pecador, que nos rescató a nosotros, que nos estábamos ahogando en ese lodo cenagoso, ¿verdad? El mar del pecado, y lo lleva a sus brazos, ¿verdad? Nosotros aún siendo pecadores, hermanos, ¿verdad? Nosotros aún siendo pecadores, Él vino y murió por nosotros. Su misericordia es la que nos lleva al Salvador. De hecho, si vamos al libro de Apocalipsis, que un día de estos, mi esposa va a dar el estudio, y por toda la Biblia, por supuesto, es representado al Señor como un gran rey,
un gran rey. Lo vemos también en Isaías, sentado en el trono, ¿verdad? En Isaías 6, vemos sentado en su trono y en un gran arco iris sobre su trono. El arco iris, precisamente hablaba con mi esposa anoche, ese arco iris hoy en día se le representa por varias ideologías, por varias otras cosas nefastas, lo usan con ese fin, pero el arco iris en la palabra de Dios es representado por la misericordia de Dios. Eso es un gran arco iris que está sobre su trono. Entonces, si ustedes nunca lo han sabido o, no, o si lo saben, lo recordarán que el Dios de la Biblia, en su gran revelación que se nos da, se le representa más en misericordia que en ira. Más en misericordia que en ira, porque Dios es bueno. Escuché un ángel decir amén por ahí. Sí, hermano. Podemos ver cuando Moisés bajó después de los 40 días para abajo, que él estaba dispuesto a destruir al pueblo de Israel. Y la intercesión de Moisés aplacó ira y tuvo más misericordia. Porque dijo que Moisés iba a atacar a otra nación. Pero Moisés dijo ver que para que las naciones digan los acasos para destruirlos. Podemos ver que cómo es el amor. Y cuántas veces le falló al pueblo de Israel, y siempre él, después de haber dicho no voy a ayudarlos, volvía otra vez. La misericordia. La compasión, misericordia de Dios, ¿verdad? Lo vemos en... Todavía sigue teniendo misericordia para él, porque él es el pueblo de Israel. Pues la palabra lo dice, ¿verdad? Que es la promesa que le hizo a los patriarcas, a Abraham, ¿verdad? A Isaac, ¿verdad? A Jacob. Y promesa, y Dios es Dios de pactos, que cumple los pactos, dice. ¿Quién dice? Sus promesas. Cumple sus pactos y sus promesas. Eso lo dijo Marcos Witt en una canción. Yo pensé que lo ibas a saber, Juanito. Muy bien. ¿Cuál es el acto o el ejemplo de misericordia en el Antiguo Testamento clásico más notable que podemos ver? Ustedes se acordarán. Muriendo en la cruz por nosotros. Ese es en el Nuevo Testamento, por supuesto. En el Antiguo Testamento, cuando tuvo misericordia por Lot, cuando tuvo misericordia por David, cuando tuvo misericordia también por Samuel. El rey que se hizo como bestia, que se le endureció el corazón, Nabucodonosor. pero se repitió ya Nabucodonosor y se arrepintió y Reconoció. ¿a quién? Nabucodonosor. Oh, Nabucodonosor. Quiso destruir al mundo. Sí, todos son ejemplos notables, ejemplos buenos de misericordia del Señor. Y se ve que han estudiado su Antiguo Testamento. Cuando iba a destruir ya al pueblo de Israel y David intercedió. También, un notable. Misericordia de Jonás también. De Jonás, de Nínive, cuando abrió el mar rojo, cuando venían persiguiendo los fariseos. Bueno, ahí le dio juicio más bien al ejército del faraón. ¿Ustedes se acuerdan de José? ¿De sus hermanos? ¿Qué merecían los hermanos? Pero José es un prototipo de Cristo. También ahí tuvo compasión el Señor, porque el Señor pudo haber dado juicio a los hermanos por haberlo vendido, por haberlo dado por muerto, por haberlo dado, ¿verdad? Pero el Señor levantó a esos hermanos, ¿verdad? Para que fuese, ¿qué? Interferir con su designio de llevar a salvar a todos
pero la intención de los hermanos era matarlo. Quitarlo de enfrente. Judá no los dejó. Dice que todo obra para el bien de los que aman al Señor, o sea que toda la conspiración de los hermanos de José, Dios lo usó para sus propósitos, para que ellos conforme a sus propósitos son llamados. José tenía un propósito muy alto delante de Dios y Dios usó toda esa conspiración de los hermanos para llevar a cabo su propósito. Igual como dicen, si no hubiese habido un Judas fue usado también pero los hermanos de José se arrepintieron. Judas nomás tuvo remordimiento, pero no se arrepintió. Así es. Con el caso del faraón que dijimos que se le dio 5 oportunidades para que cambiase, eso fue a través de cómo le mandaba las señales el Señor, cómo le dio las oportunidades el Señor. Ya sabemos, si vieron la película, vieron que a través de las plagas, ¿verdad? Entonces son señales que el Señor le estaba dando para que viese la majestuosidad, el poder de Dios. Y que Dios estaba hablando en serio cuando le dijo que dejase a su pueblo libre. Entonces el faraón una y otra vez resistía. Claro que con cada resistencia su corazón Entonces el corazón del faraón se endureció. ¿Lo endureció Dios? Cuando dice I can harden them, I will harden, no me acuerdo cómo dice. Entonces está el romano, ¿dónde está? Que Dios puede hacer lo que Dios puede hacer, claro que lo puede hacer. No hay nada imposible para Dios. Nada. Pero es uno mismo el que se endurece. La persona aún mismo endurece su corazón al rechazar, al cerrar las puertas, al apartarse y al desobedecer la rebelión, uno mismo se está endureciendo. Dios no quiere eso para nosotros, ¿verdad? Dios no quiere para nosotros eso. Dios no quiere estar endureciendo corazones a diestra y a siniestra, sino es nuestro libre albedrío, lo estamos diciendo. Dice su palabra que Él no quiere que ninguno perezca. Pero uno decide. Entonces, esa es la naturaleza de Dios, es amor. La naturaleza de Dios es la compasión. Y porque hay amor, porque tiene amor, es la compasión que tiene para cada uno de nosotros, para con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para que tengamos más misericordia de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? A la voz del Espíritu. Humildad. Conocerlo a Él. Para que nos dé más misericordia, ¿qué tenemos que hacer? Su amor y su misericordia en nosotros para Conocimiento, conocer al Señor. Ya no tenemos que hacer nada, hermano. No tenemos que hacer nada, por más que quieras hacer, Dios nos da su misericordia y su amor. Todo lo que queramos hacer está en la carne. Claro que tenemos que servirlo, tenemos que amarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que obedecerlo. Pero no porque hagamos todas esas cosas nos va a dar más misericordia. Mi hermanito me dio más amor que este amor, le voy a dar más misericordia a él que a él. No, a este le voy a dar más porque él viene y él ora y yo es que no. Dios no obra así. Sí, levanta la mano. un hermano atrás te hizo una pregunta. Oh, perdón. Bueno, la razón por la cual, como dice usted, que el faraón se endureció por sí solo, es por la razón de que el pueblo de Egipto creía que el faraón descendía de los dioses. Entonces, cuando faraón se negaba a obedecer a Dios, era porque tenía miedo a reconocer delante de su pueblo que era un Dios más poderoso que él. Por eso Dios lo llevó hasta esa humillación. Sí, es cierto. Es verdad que el faraón en esos tiempos era representado como un dios, era un dios para ellos, ¿verdad? Y claro que no se quería ver mal ante Jehová de los ejércitos, sí, hermano. Se les decía Ra en la tierra, o sea que Dios mismo personificado en el rostro de Faraón.
Además, Egipto nos ha dado al mundo una cultura avanzada. En aquel tiempo ya ve que Moisés y Aarón transformaron y transformaron en cultura. Y también en el mundo. Y ya tenemos un avance científico de medicina, del método, de la teoría, del clip, de todo. Por eso cuando vinieron las señales, se le hacía muy duro entender que era parte de Dios. Él pensaba que era parte de la naturaleza. También tenemos que tener conocimiento de eso. Porque estaba en el corazón. Recordemos que en la antigüedad todo lo representaban a través, todos los fenómenos de la naturaleza eran debido a sus dioses. Sacrificaban a sus dioses para que lloviera. Sacrificaban a sus dioses para que tuviesen buena cosecha. Sacrificaban a sus dioses para esto y para el otro y para el otro. Y todo era debido a sus dioses. Claro, en el caso, como dijo el hermano, de Egipto, que ellos también consideraban al faraón como un dios. Al ver todos estos fenómenos, todas esas cosas que estaba llevando a cabo Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Dios Todopoderoso en el pueblo y ante el faraón, ¿verdad? Le querían dar su explicación, usaban sus magos, como dijo el hermano, usaban sus magos para querer imitar o duplicar las mismas cosas, pero que nunca pudieron hacer. Pero llegó un momento, tal vez una o dos plagas, pero llegó un momento en que ellos tuvieron, no el pueblo, sino el faraón tuvo que darse cuenta que todo esto que estaba pasando, estas plagas que estaban aconteciendo, eran y venían de alguien más poderoso que el Dios de los egipcios. El faraón no estaba en ignorancia. No podemos disculpar ignorancia al faraón y decir porque pues él no conocía, no sabía, no entendía que había otro Dios más poderoso que él. No, él sabía y él conocía que porque él estaba presenciando todo lo que estaba aconteciendo en el pueblo, las aguas, las plagas, las moscas, en fin, las langostas, todas esas plagas que estaban pasando. Él estaba presenciando y él se dio cuenta, y por lo mismo que él se dio cuenta y él sabía, su corazón se estaba endureciendo, no había excusa. Lo mismo pasa para nosotros hoy en día. No hay excusa para que nosotros no podamos reconocer la mano de Dios sobre nuestras vidas, sobre nosotros, y aún así darle la espalda, aún así rechazarlo, aún así no reconocer, como dijimos al principio, su misericordia y su amor y su compasión para con nosotros. Negarla, rechazarla, darle la gloria a otras cosas, la idolatría a otras cosas. Yo soy sano porque tengo un buen médico. Yo soy sano porque hago buen ejercicio. Yo soy guapo porque tengo buenos genes. Yo soy esto porque esto y por lo otro. No le damos la gloria, ¿verdad? La gloria a Dios, que por su misericordia somos lo que somos, tenemos lo que somos, y realmente son oportunidades que yo veo que el Señor nos da para que reconozcamos de dónde viene y proviene todo y lo glorifiquemos. ¿Sí? Y también es interesante ver cómo a Nabucodonosor Dios también lo humilló y lo disciplinó, porque él también se dio gloria a él mismo y lo volvió en una bestia. Pudo haberlo endurecido como el otro, pero Nabucodonosor reconoció que él era Dios cuando él veía las maravillas que Dios hacía a través de su pueblo. Ahí reconoció, sí, ahí reconoció y al reconocerlo le dio la gloria, ¿verdad? Entonces, eran dioses paganos, dioses que servían a sus propios reyes que servían a sus propios dioses, pero que ellos sí reconocieron y ellos sí vieron la mano de Dios. Y no se puede decir que no la puedo ver, la mano de Dios, no puedo verla, ¿dónde está la mano de Dios en mi vida? No puedo. Recuerda, dice el Señor, recuerda de dónde has salido, de dónde te ha sacado el Señor, de dónde me ha sacado. Y de ahí para acá, ¿qué ha sido de nuestra vida? ¿Cómo nos ha bendecido? ¿Cómo nos ha ayudado?
Los que no tenemos memoria de que nos llegue hasta allá, pidámosle al Señor que nos haga recordar. Porque cada vez que recordemos, entonces lo vamos a, cada instante lo vamos a, ese instante de mi vida, Señor, que tú me sacaste. Y yo les puedo aquí testificar de tantas cosas que el Señor me sacó y me vienen de pronto a la mente, así como flash, me vienen de pronto. Digo, ¿por qué me vienen de pronto? Porque el Señor quiere que me vengan de pronto. Porque el Espíritu me lo saca. ¿Para qué? Para que yo le diga al Señor, gracias por ese momento. Ese momento que me sacaste de ese apuro, ese momento que me sacaste de ese aprieto, ese momento que me ayudaste, ese momento que estuve yo clamando y tú escuchaste. Miqueas 6:8. Miqueas, ese que le iba a leer ahorita, hermano. Hombre, ¿verdad? ¿Qué hombre? ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Es amar misericordia Humillarte delante. y humillarte ante Dios. Amén. Miqueas 6:6. No era desconocido para el pueblo judío la misericordia de Dios. Ellos alababan a Dios por su misericordia. Ellos reconocían el salmo que acabamos de leer. 136 es un clásico ejemplo de cómo es el pueblo. Hace un rato cuando preguntaste qué puedo hacer para tener misericordia, yo entendí que era yo, para entender yo qué necesito obtener. Conocer a Dios, porque ahí dice, oh hombre, lo que pide Jehová de ti. Amar misericordia. Yo no voy a obtener misericordia si yo no lo conozco a Él. Porque no puedo dar nada de lo que yo no tengo. Amén. Amén. Toda la palabra, hermanos, toda la escritura fue dejada para que nosotros nos sentemos y le estemos recordando, añorando y platicando a nuestros hijos. Como un libro de historia. Amén. Amén. No. La palabra de Dios se nos fue dejada para que nosotros la tomemos, la apliquemos a nuestra vida. Los caminos decimos, Señor Jesucristo, yo quiero ser como tú. Ahí está la palabra. Amén. Ahí está cómo caminó el Señor Jesucristo. Si no tuviéramos cómo caminó el Señor Jesucristo, ¿cómo caminó el Señor Jesucristo? No, ¿cómo? Tienes que caminar como Señor. ¿Cómo caminó? ¿Qué hizo? No sabemos. Ahí está. Todo eso es para nuestra enseñanza. En el momento que Dios nos habla de la misericordia más veces, 4 veces más en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, no digamos, también se escribe tantas veces de su misericordia, es para que nosotros imitemos, como dice mi esposa, vivamos una vida de misericordia, tengamos compasión, tengamos la misericordia, ¿verdad? Como cuando hablamos de los dones, cuando hablamos del fruto, cuando hablamos, todo eso es el carácter de Dios es el Amor, misericordia. el carácter de Dios es los dones y hay un don de Misericordia. hay un don de misericordia y un don de compasión. Oh, yo no lo tengo. A mí no me digan que tenga misericordia. Yo tengo el don de misericordia. No, todos tenemos que tener ese misericordia y compasión. No hay excusa. ¿No somos hijos de Dios? ¿O no seremos hijos de Dios? Entonces, porque Dios quiere que sus hijos sean como Él. Transformando a la imagen de su Hijo amado, Cristo Jesús. Y su Hijo Jesucristo tuvo compasión de las gentes. Dice el versículo, que andaban como pasto, como un pastor, que andaban como ovejas sin pastor. Se me traba la lengua. Bueno, entonces la Biblia con ese propósito fue dada para que nosotros hagamos y la leamos y la hagamos y la apliquemos en nuestras vidas, hermanos. No solamente como historia. Sí, hermano. Apenas estaba leyendo algo que me llegó que dice que un señor que vendía periódico en un aeropuerto cuando Bill Gates no era rico como es ahora, a veces llegó del avión y quiso agarrar el periódico, lo leyó un poquito y se lo devolvió al hombre. Le dijo al hombre, no lo vas a comprar, no tengo dinero. Dice, llévatelo. No, ¿cómo me lo voy a llevar? Dice, está bien, te lo regalo. Y sucedió la segunda vez. Y dice que ya cuando Bill Gates era rico, que se acordó de ese hombre y fue a él y le dijo que lo quería compensar por todo por lo que él había hecho cuando él era un hombre pobre. Y que le dijo el hombre, no. Dice, porque
La grandeza en dar es dar cuando no tienes, no cuando te sobra y tienes. Dice que ahí entendió quién es más rico. Y ese hombre es más rico porque tuvo misericordia que Bill Gates con todos sus millones o billones. A veces nosotros creemos que la grandeza está en tener mucho dinero, muchas propiedades. No, la grandeza es de una persona en tener el corazón de Dios. Eso es. ¿Cómo tenemos compasión? ¿Cómo mostramos la compasión nosotros? O misericordia. Hablando del Señor Jesucristo para evitar el fuego eterno. Más importante, claro. Ayudando al que está necesitado. Como dice Santiago, si vemos al pobre, al que tiene hambre, al que no tiene que vestir y tiene necesidad, y le decimos, voy a orar por ti. No te preocupes. Y nos lo ayudamos. Eso de la iglesia Monte Sion es muy famoso por eso, ¿eh? Orar. Voy a orar por ti, voy a orar por esto, voy a orar por otro, voy a orar por esto. Sí, hay que orar, hermanos, no hay que menospreciar la oración, pero hay que obrar. Orar y orar. La oración sin obras es muerta. Yo digo, cuando está en tu mano hacer algo y no lo haces, es pecado, claro. Si podemos ayudar a alguien que está necesitado, a alguien que sabe que tiene necesidad, y podemos hacerlo, si Dios nos pone en el camino para que lo podamos, y no lo hacemos, entonces sí, es pecado, hermano. Entonces, aunque digas, voy a orar por ti, aunque digas, a ver, déjame orar por ti, no, está bien, la oración viene muy bien, pero también hay que orar también. Eso, repito, somos muy buenos para eso. Desde que empezamos este ministerio, oramos a diestra y a siniestra por todo. Sí, bárbaro, sí. Hermano, quiero que ayudes en el servicio. Tengo que poner una oración, hermanos. Quiero que des tengo que poner una oración, a ver si el Señor quiere. Sí, hermano. El de ahorita, el samaritano, el judío que cayó en las manos de los ladrones, pasaron los que estaban en las iglesias y no lo atendieron. Es lo mismo. San Juan Samaritano, otro clásico ejemplo de la compasión. Muy bien, muy bien. Mi hermano, como aquella hermana que estaba orando, que le estaba pidiendo a Dios que le diera un carro, ¿no? Porque no tenía. Le dijo, si me das un carro, yo le voy a dar raite a los hermanos que necesitan raite. Y se le presentó la primera oportunidad, hermana, me da un raite. No, dijo, ¿cómo me vas a asociar si está nuevecito? Esa historia ya no la sabemos, y hecho real. No sé. O gente que trabaja los domingos y luego le dice, ay, pido oración para que el Señor me dé libre los domingos para venir a su servicio. Ya un día también testifican, ya el Señor escuchó la oración, ya vengo los domingos y gracias a Dios y todo. Gloria a Dios, todo el pueblo contesta. Y de pronto ya no se para por los domingos. ¿Y qué pasó? Los overtime, los domingos pagan doble. Entonces, eso no es nada bueno. Mejor dice la palabra de Dios, cuando vayas a la casa del Señor, acércate más para qué. Para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque después te va mal y dices, ¿por qué me va mal? Es por lo que nosotros ofrecemos. Queremos bendición, y tomamos la palabra de Dios, o tomamos a Dios como burla. No, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todo lo que siembras vas a cosechar. Así que tenemos que tener cuidado. Por eso es conocer lo que estamos estudiando, entendiendo la palabra, y no caer en el pecado, no caer en ofender a Dios, porque eso sí ofende. Dios no puede, ofende y lastima que nosotros lo usemos solamente como justificación, como para nuestros propios intereses, nuestros propios placeres, y en fin, eso, Dios no está para eso, hermanos. Miqueas 7:18, dice que Dios, pregunta, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia, ¿verdad? Eso es Dios de amor. ¿Miqueas 8 qué? 7:18.
Y eso es lo que Dios quiere mostrar al mundo. De hecho, aún los enemigos de Dios reciben misericordia. Amén. Y es como el rocío de la mañana, hermanos, que de igual manera cae sobre las espinas y los abrojos como en la rosa, ¿verdad? Y en la flor. El sol brilla y sale para el justo como para el injusto, ¿verdad? Todo. Una distinción aquí vamos a hacer, que es importante que entendamos la diferencia entre la gracia de Dios y la misericordia. ¿Alguien me puede explicar? Porque a mí no comprende la misericordia y la gracia de Dios. Muchas veces la intercalamos, la metemos una con otra, la usamos una con otra. La gracia de Dios, y le damos gracias a Dios por su gracia y le damos gracias a Dios por su misericordia. Y estamos entendiendo de qué le estamos dando gracias a Dios. ¿Por qué le estamos dando gracias a Dios? Bueno, ya vimos que es misericordia. Ya vimos, entonces ya sabemos cuando oremos por qué le vamos a dar gracias a Dios, por su misericordia. ¿Y qué es su misericordia? ¿Qué es la gracia? Gracia es recibir algo que no merecemos, como dice Efesios 2, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, porque es donde... Muy bien, muy bien. Entonces el hermano hizo su tarea hoy. Exacto, la gracia es un don, es regalo que no merecemos. Y la misericordia es... No recibir lo que merecemos. Exactamente. ¿Perdón? Efesios 2.1 es lo que dice. Exactamente, ¿verdad? Por gracia sois salvos, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Ese es un regalo de Dios, que estamos aquí. Despreciar el regalo de Dios es... Pecado mortal. ¿Verdad? Lo dice Juan 3:17, parece, después del 16. Los que no creen ya están condenados. Rehusan también, ¿no? ¿Perdón? Rehusan que es lo mismo, ¿no? Sí. No creen. Lo buscan, sí. Bueno, lo vamos a dejar para la clase siguiente, pero a simple vista ustedes dirán que hay poca diferencia entre las dos, pero sí hay diferencia, hermanos, sí hay diferencia entre una y de las dos en la palabra y cómo se aplica a nuestras vidas, la gracia y la misericordia. Vamos a hablar un poco también acerca, para la próxima clase hablamos de los ángeles caídos. Hablamos un poco la vez pasada de los ángeles caídos, ¿verdad? Unos dicen que, el hermano estaba explicando, nos estaba diciendo que eran tantos y otros decían que eran tantos los que cayeron, los que fueron arrojados del cielo, en fin. La palabra nos dice, por eso tenemos que tomar lo que dice la palabra, ¿verdad? Que una tercera parte fue la que fue arrojada del cielo. Entonces vamos a hablar un poco de todo eso la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿Comentarios? Muy bien, nos ponemos de pie, vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, venimos ante el trono de tu gracia, Padre, en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor. Dándote gracias, Señor. Dándote gracias por tus bendiciones, dándote gracias por tu gran amor, por la bondad, Señor.